Llegamos hoy, amigo oyente, al último capítulo del libro de Sofonías, el capítulo 3. Y los primeros 8 versículos tratan con el juicio de la nación de Israel. Suponemos que muchos de nuestros oyentes tendrán ya cansancio de escuchar a Sofonías hablando de juicio severo, extremo, un juicio áspero de Dios sobre su propio pueblo. Este es probablemente el lenguaje más duro que uno puede encontrar en las Escrituras. Y estos primeros 8 versículos del capítulo 3 de Sofonías pueden ser quizá los más duros hasta cuando uno aprecia lo que el Señor Jesucristo dijo. Y si usted quiere comparar esto, puede leer el capítulo 21 del Evangelio según San Mateo en conexión con este capítulo que estamos tratando. Y usted podrá apreciar que el Señor aún sobrepasó a Sofonías en el lenguaje de juicio tan extremo que él utilizó. Podríamos decir que es algo realmente espeluznante. Ahora, el profeta Sofonías regresa aquí a la ciudad de Jerusalén hablando del juicio. Vimos que en el capítulo 2, el juicio de Dios era algo mundial, que se extendía a través de todo el globo, y eso incluía a cada nación en la superficie de la tierra. Ahora vemos que Dios regresa al juicio que vendrá sobre su propio pueblo, y es muy específico en la forma de hablar aquí. Y Él revela que la vida de una persona determinará la clase de juicio. Es decir, que el privilegio crea responsabilidades, y su responsabilidad se mide por el privilegio que usted tiene. Usted nos habrá escuchado decir en programas anteriores que preferiríamos ser un hotentote viviendo en algún rincón del África que el pertenecer a una iglesia donde se estudie la Biblia y donde se escuche siempre hablar del Evangelio y no hacer nada en cuanto a eso. No queremos argumentar aquí en cuanto a los hotentotes en el África o en cualquier otra parte, aunque tenemos ciertas creencias, ciertas convicciones en cuanto a esto. Pero no es de eso que estamos hablando aquí ahora. Lo que sí sabemos es que Dios hará algo con una persona de privilegio que ha tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y le está dando la espalda a esto. Prestemos atención entonces al lenguaje tan extremo que se utiliza aquí, porque no existe ninguna otra parte donde veamos algo más duro de lo que vamos a leer aquí, expresado por el profeta Sofonías. Y es el juicio sobre Jerusalén. El juicio es en proporción a su privilegio. Y los versículos 1 y 2 de este capítulo 3 de Sofonías nos dicen: «Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios». Jerusalén era la ciudad donde estaba ubicado el templo. Allí estaban los sacerdotes. Los escribas tenían la palabra de Dios. Los sabios vinieron del oriente, y esta gente no tuvo ninguna dificultad en decirles dónde iban a ser el Mesías. Lo que ocurre es que ellos no tenían ningún interés en ver o en revisar lo que los sabios estaban diciendo para comprobar si tenían alguna información válida. Ellos conocían la letra de la ley, pero eso era todo lo que conocían. Ellos no conocían la función del libro y estaban muy lejos de él. Ahora, la condenación de Dios es en base a esto. Él dice que la ciudad es contaminada y opresora. Podemos darnos cuenta que el asunto de la contaminación no es algo nuevo de nuestra propia época. Pero la contaminación aquí no es algo físico. La contaminación no es algo fuera del hombre, sino que es algo dentro del hombre. Lo que está causando la contaminación afuera es que el hombre está ya contaminado por dentro. Delante de Dios, Él no se presenta correctamente, sino como algo inmundo. Cuando un hombre arregla las cosas con Dios, no va a ir a arrojar su basura a la propiedad de otra persona. Él no va a ir a arrojar la inmundicia a las aguas cristalinas de algún río. Si usted quiere saber quién es el que está contaminando esta tierra en la cual usted y yo vivimos, amigo oyente, podemos decirle que son los impíos, los ateos los que lo están haciendo. En cierta ocasión, en una gran ciudad, hubo una gran concentración de jóvenes desadaptados. Se habían congregado para una reunión de protesta. ¿Sabe usted contra qué protestaban? Contra la contaminación ambiental. Estaban censurando la contaminación de las grandes fábricas con sus chimeneas, con toda la inmundicia que se arroja al aire y con todos los desperdicios que salen de las grandes fábricas. Y hablando honradamente, amigo oyente, debemos decir que estamos de acuerdo con ellos. Eso es algo realmente terrible. Pero lo interesante de todo esto es que después de la reunión de protesta de esta gente, la municipalidad, la comisión de aseo de la ciudad, tuvo que enviar a muchas personas, las cuales tuvieron mucho trabajo y tuvieron que gastar mucho dinero
para limpiar ese campo que los que habían protestado contra la contaminación habían contaminado. Ellos habían contaminado ese lugar mucho más de lo que estaba antes. Amigo oyente, es que la contaminación está dentro de uno. Y cuando usted no tiene a Dios, cuando anda mal con Dios, por cierto que usted va a contaminar esta tierra. El hombre está arruinando la tierra en la cual vivimos. Esta condenación que tenemos aquí de parte de Dios es en realidad contra la ciudad de Jerusalén. Esa era una ciudad privilegiada, era una ciudad que tenía una oportunidad gloriosa, maravillosa, pero también es un cuadro de la ciudad y un cuadro de la humanidad. Ese fue el veredicto del apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 3, versículo 16, donde dice, «Quebranto y desventura hay en sus caminos». ¡Qué cuadro de la humanidad, amigo oyente! La humanidad siempre ha dejado gran cantidad de basura donde quiera que haya existido sobre esta tierra. Ahora, ¿por qué señaló o seleccionó Dios a esta tierra? Esta ciudad era una ciudad privilegiada. Esta ciudad tenía el templo de Dios, tenía la palabra de Dios, y por tanto su juicio será más duro, más severo que el de cualquier otra ciudad. Él no solo la llama una ciudad rebelde y contaminada, sino que la llama una ciudad opresora. Bueno, es una ciudad opresora porque no tuvo en cuenta los derechos de los demás, especialmente de los pobres. Ni siquiera los consideró. Era una ciudad que oprimía a los pobres. Ahora, esto es algo que creemos que es tan hipócrita en muchos gobiernos. No estamos hablando aquí de política ni de ningún partido político. Esto es cierto de cualquier partido político que esté en el gobierno. Estos senadores y representantes constantemente están proponiendo algunos programas para ayudar a los pobres. Lo interesante de todo esto es que siempre se trata de algún senador rico que está haciendo esto. Algún político rico que tiene un plan para ayudar a los pobres. Bueno, para comenzar, esta gente ni siquiera sabe cómo nos sentimos nosotros los pobres. No conocen de las dificultades por las que nosotros tenemos que pasar. Estos hombres nunca han experimentado en carne propia la pobreza. Así es que este no es un plan para ayudar al pobre. Ayuda a algún burócrata nada más, pero no ayuda a los pobres. Hasta ahora, los pobres no han recibido ayuda, y no creemos que lleguen a recibirla de parte de ninguno de estos planes que presentan los hombres. Porque la mayoría reconoce hoy que es necesario cobrar impuestos a la clase media para llevar a cabo cualquier programa. Hablando honradamente, amigo oyente, nos gustaría salir de la clase media, bien sea subir o bajar, cualquiera de las dos, porque la clase media es la que hace posible que la clase alta tome nuestro dinero y ayude a las clases pobres. Así es que nos gustaría cambiar a una de las otras clases porque será mucho más cómodo para nosotros allí. Dios, pues, dijo que Él iba a juzgar a esta ciudad por eso, y Él no ha concluido todavía, sino que indica con toda claridad los demás puntos. Por ejemplo, continúa diciendo, no escuchó la voz, o sea que era desobediente a Dios. Es decir, que esta ciudad había escuchado la voz de Dios, pero había sido desobediente a Él. Luego dice, ni recibió la corrección. Dios había enviado un juicio. 185,000 asirios alrededor del muro de Jerusalén produjeron un miedo espantoso en esta gente. Ellos estaban completamente aterrorizados. Y uno pensaría que habrían aprendido su lección y que dirían, bueno, hemos sido juzgados parcialmente. Dios permitió que el juicio pasara y ahora nos volveremos a Dios. Pero no lo hicieron, amigo oyente. Y podemos pensar en el presente donde hay muchos creyentes que sufren y nunca aprenden por qué Dios permite eso. Él no permite que nada suceda a los suyos, a no ser que haya un propósito definido detrás de eso. Así es que esta ciudad, como muchos de nosotros, no aceptó o no recibió la corrección, no aprendió la lección, no confió en Jehová, no confió en Él para nada. Buscaba otra cosa. Cuando Israel celebró su 20º aniversario, se publicó este lema, «La ciencia traerá paz a esta tierra». Bueno, amigo oyente, la Biblia dice que el Mesías es el príncipe de paz, y Él es el único. Pero ellos no confían en Él, ellos confían en la ciencia. Y después de celebrar ese aniversario, Israel tuvo grandes problemas. La ciencia no trajo la paz a esa tierra, y tampoco la hemos traído nosotros, amigo oyente. Luego, dice Dios, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Los hombres hoy no están corriendo hacia Dios. Por el contrario, se están alejando de Él, apartándose de Él, corriendo tan rápido como les es posible. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí de esta ciudad, amigo oyente!
y Él no ha concluido todavía. En el versículo 3 de este capítulo 3 de Sofonías dice, «Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana». Aquí Él está hablando de los líderes de la ciudad, y uno debe hablar en cuanto a los líderes de una nación o de una ciudad. Estos hombres, cuando están buscando ocupar algún cargo oficial, siempre están diciéndole a la gente que van a votar por ellos, que van a pensar en cuanto a los votantes, que nos van a ayudar, que van a hacer algo por nosotros. Pero hasta ahora nadie ha hecho nada que digamos, ya sea de la ciudad o del estado o de nivel nacional. ¿Por qué? Porque sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Quieren hacer mucho ruido, sus jueces lobos nocturnos. Tenemos otro significado para la palabra lobo hoy. No estamos seguros, pero el Señor quizá incluyó eso también aquí. Pero estos eran lobos nocturnos, es decir que estaban dispuestos a trabajar día y noche. ¿Por el pueblo? No, para ellos mismos. Luego dice el Señor, no dejan hueso para la mañana. Es decir que ellos están dispuestos a sacar todo lo que puedan. Uno puede notar muchas veces que esas personas que pidieron que nosotros votáramos por ellas para que llegaran a ocupar un alto cargo y que nos prometieron ayuda, no lo hicieron. Pero por cierto que se ayudan a sí mismos. Cuando se retiran de sus cargos, son personas pudientes. Y eso, amigo oyente, es lo que Dios juzga. Es a esa clase de nación que ha tenido la palabra de Dios a la que se le puede decir lo mismo que se le dice aquí a Jerusalén. Y esto puede aplicarse a cada una de nuestras ciudades. Si Dios hablara desde el cielo hoy, tendría que decir lo mismo en cuanto a nosotros. Luego en el versículo 4 continúa diciendo, «Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores». Esto indica aquí que esta gente no estaba presentando la palabra de Dios como debía. Presentan un poquito de psicología con algunos versículos de las Escrituras como una píldora cubierta con chocolate. Y eso es lo que ellos estaban publicando. Ellos no hablan mucho en cuanto al juicio y que los pecadores deben ir a Cristo. Y el Señor dice aquí, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. O sea que son chantajistas, estafadores religiosos. Nuevamente queremos sugerir que usted lea el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo para ver si Dios ha cambiado. El Señor Jesucristo denunció a los líderes religiosos allí. Y continúa diciendo aquí en el versículo 4, sus sacerdotes contaminaron el santuario. Esto es algo realmente terrible. Y ellos no solamente contaminaron el santuario, sino que hicieron que el mundo de afuera perdiera el respeto por aquello que era sagrado. La forma de vivir que ellos tenían trajo esto sobre el santuario. Ahora esto tuvo lugar en los días de Samuel, cuando Elí era sacerdote y Samuel se crió allí. Los hombres ya no tenían ningún respeto por la religión. Hay muchas personas que están censurando el hecho de que la iglesia ha perdido su influencia. Bueno, amigo oyente, nosotros censuramos eso. Pero hablando honradamente, no creemos que la iglesia merezca el respeto del mundo de afuera cuando nosotros no podemos presentar o no presentamos ante el mundo una iglesia que es santa, una iglesia que está viviendo para Dios. Ahora notemos lo que sigue diciendo el profeta aquí en la parte final del versículo 4. Falsearon la ley. Es decir que ellos no la interpretaron. En realidad lo que ellos hicieron es falsearla al dejar de enseñar la palabra de Dios, y la ley aquí indica toda la palabra de Dios. Luego en el versículo 5 de este capítulo 3 de Sofonías leemos, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Dios no va a hacer el mal. En el momento en que su pueblo hace el mal y Dios no hace nada, parecería como que Dios estuviera aprobando esta clase de cosas. Dios dice que Él va a actuar en juicio. No hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio. Nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Los perversos continúan en pecado y no tienen ninguna vergüenza. Es decir que es de conocimiento público. Ahora, en los versículos 6 al 8, tenemos un cuadro del período de la gran tribulación, un cuadro de lo que vendrá en el futuro, el gran día de Jehová del que Él ha hablado. Él sale ahora de la ciudad de Jerusalén para hablar de las naciones del mundo en los días postreros. Y en el versículo 6 de este capítulo 3 de Sofonías leemos, Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante.
Hay algunas personas que han tenido el privilegio de andar por lugares donde se ve las ruinas de grandes civilizaciones del pasado. Por ejemplo, en programas anteriores hablamos de la ciudad de Ostia, donde se encuentran las ruinas de los lugares a donde iban a divertirse y a festejar los romanos. Es un lugar a unos 32 kilómetros de Roma, que a pesar de haber sido tan famosa entonces, no es bien conocida ahora. Quizá lo llegue a ser más adelante, si Roma continúa desarrollando esto y llega a ser una atracción turística. Pero allí es donde Roma tenía sus bacanales. A este lugar podríamos llamarlo Las Vegas del Imperio Romano. Y es muy difícil cuando uno visita las ruinas de esa ciudad y puede apreciar las piedras del camino romano que eran recorridos por los carros de aquellos días. Pensar que esas calles y esos lugares estaban llenos de gente y que esta era una gran ciudad en aquel día. Bueno, Dios dice que Él va a hacer que sus habitaciones estén asoladas. Es difícil creer que una ciudad grande como la de Nueva York podría, por ejemplo, llegar a ser una ciudad desolada. Pero así podría ocurrir. En el versículo 7 de este capítulo 3 de Sofonías, Dios dice, «Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos». Es decir, la advertencia que vino, esos pequeños juicios que vinieron sobre ellos, no tuvieron ningún efecto. Y eso traerá finalmente el gran día de Jehová, el tiempo de juicio que viene sobre esta tierra. Luego en el versículo 8 dice, «Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra». Esta tierra en la cual usted y yo vivimos, amigo oyente, se está dirigiendo a su propio juicio. Ellos no lo creen, pero se están dirigiendo al juicio, y será este juicio el que comenzará cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra. Comenzará con el período de la gran tribulación y finalizará cuando Él venga, cuando Él regrese. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, en la próxima oportunidad, vamos a pasar de las tinieblas a la luz del día, y podremos observar las bendiciones que están guardadas para entonces. Le invitamos, pues, a que nos acompañe. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea el resto de este capítulo 3 de Sofonías y se familiarice con su contenido y que asimismo lo estudie, y así estará mejor informado y más preparado para nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que Dios le bendiga en gran manera.